científicos llegaron a la siguiente conclusión. El universo es redondo. Se creía que el universo tenía una forma cónica, una forma de silla de montar, yo qué sé. Todo eso pasó a la historia. El universo es redondo no porque esta bola estuviera dentro de un espacio mayor, sino simplemente porque el círculo es la representación gráfica, matemática de lo infinito, de lo eterno, de lo inalcanzable. Y que este universo en un momento dado se inició debido a eso que se difundió como el Big Bang, la gran explosión. Y que a partir de esa gran explosión el universo se distiende en un hemisferio de distensión. Pero que esa distensión llega a un momento en que llega a un ecuador y empieza el hemisferio de la compresión, de la implosión, y que hay un momento en que se presenta la gran implosión o el Big Crunch. Hablaron, explicaron flujos de energía, existencia, etcétera, y expusieron complejas fórmulas matemáticas. Harry Wojtyla escuchaba. Cuando ya acordaron y llegaron a este punto, él le dijo, bueno, esto está bien, pero ¿dónde está Dios aquí en este cuento? Pues ellos dijeron, hombre, Dios debe estar metido aquí por aquí, entre el Big Crunch y el Big Bang. Dijeron, ojalá el hombre nunca se meta en los terrenos divinos, porque estará metiendo sacrilegio, herejía. Yo, sin presumir saber más que los 56 exceptos científicos, Isaac Asimov, Carl Sagan, Stephen Hawking, etcétera, toda esta cantidad de gente que manipula el conocimiento a nivel mundial, yo simplemente voy a ubicarlos a ustedes frente a algo que me parece más plausible. Yo estoy absolutamente seguro de que jamás se inició el Big Bang. Es la falacia más grande que han podido crear. Y cada día se tambaleará más hasta derrumbarse la teoría del Big Bang, la gran explosión. Nunca se inició el Big Bang. Siempre ha estado ahí. La fuente universal de todas las cosas, la fuente de la vida, del saber y de todas las cosas creadas. Fuente universal de todas las cosas. El árbol colocado en el centro del Edén. La fuente de la vida, la fuente del saber y del conocimiento. Ha estado siempre ahí. Nunca se inició en un momento dado. Sigámosle la pista a una partícula iónica positiva que saldría de la fuente de todas las cosas creadas. Llega al hemisferio, recorriendo el hemisferio de la distensión al ecuador, en el cual se horizontaliza el spin del giro. Venía girando así y llega un momento en que se detiene. Pasa por el centro y al emerger
por el otro extremo, gira convirtiéndose en un ion negativo y acercándose al Big Crunch, al otro polo. Sigamos lo que acontece con ese ion y vemos que tan pronto pasa nuevamente al centro, adquiere otra característica de giro y se convierte nuevamente en un ion positivo. Miremos lo que sucede con un ion negativo. Sucede exactamente lo inverso. Aquí en el centro se produce la transmutación más importante. Y observamos nosotros curiosamente, siguiendo el flujo de desplazamiento de los mesones en un electroimán, vemos exactamente el mismo comportamiento. Vemos un norte y un sur, un polo positivo y un polo negativo. Vemos los flujos en el lado de un imán de absorción y los lados de dispersión. Vemos cómo fluye y se entrecruzan los niveles de energía exactamente en 7 etapas, tal como en el microuniverso. El microuniverso a imagen y semejanza del macrouniverso. Y a nosotros nos dijeron que el que jamás tuvo principio y jamás tendrá fin, creó todas las cosas en 7 etapas. Claro que nosotros dijeron que eran 7 días. Convertir etapas en días, jornadas en... ya es problema semántico. Y si le seguimos una trayectoria de la creación, vemos que el primer día sucedió lo que sucede cuando se encuentran dos iones positivos y uno positivo y otro negativo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El primer día se hizo la luz. Y la luz tiene 7 gamas cromáticas. Por lo tanto, esa conjugación de los 7 gamas cromáticas, los 7 colores cósmicos, los 7 colores del espectro lumínico, etcétera, todos ustedes conocen de lo que estoy hablando. El segundo día genera algo que es 7, aquí adentro, entre ellos mismos se mezclan y ya el primer día genera 7 veces a las 7 menos 1, ¿cierto? Coloquemos el primer día aquí para que me quepa el espacio. El primer día se generan 7 veces a las 7 la conjugación de los 7 colores, genera una combinación cromática de 7 a las 7 menos 1. ¿Qué sucede el segundo día? El segundo día se genera esas 7 veces a las 7 por 7 veces a las 7 menos 1. Y el segundo día se establece un orden de lo que es la energía, es decir, se separa tierra, agua y cielo. Es decir, la energía
densa, sólida, la fluida, líquida y la etérea o sutil. ¿Sí me explico? El tercer día se genera nuevamente 7 veces a las 7 menos 1. Y ya en 7 veces a las 7 menos 1, en la tercera etapa, se genera un orden de cada cosa en su sitio. Dice que colocó todas las cosas en el sitio, las estrellas en el cielo, las cosas, ¿verdad? ¿Dónde pertenecía cada cosa? Creó un orden universal. El cuarto día, 7 veces a las 7 menos 1 más. El cuarto día, ¿qué es lo que se cree? Los peces, las plantas, los vegetales y los peces. Lógicamente que seguramente ahí estaban insectos, vegetales, peces, animales de sangre fría. Ya el cuarto día nos metemos a los acontecimientos que tuvieron que ver aquí con la vida del planeta Tierra, de nuestro planeta. ¿Qué sucede el quinto día? El quinto día se crean las aves y los animales de pelo, ¿cierto? Animales de sangre caliente. Se van combinando cada vez los flujos de energía cada vez más complejos. ¿Y qué se hace el sexto día? Se crea el hombre. Ya hay tal confluencia, tal complejidad de espectros energéticos que en nosotros se reúne todo del macrouniverso a imagen y semejanza. Significa que ya en nosotros se reúne toda la gama espectral del macrouniverso, del creador universal, sino que significa que la estructura energética vital, nuestra alma, lo que somos, lo que decía el loco barbudo cada vez que decía: yo soy el camino, la luz y la verdad, nunca presumió de ser egotélico y prepotente, decir yo a través de mí, como lo hizo figurar Pablo, sino que cuando decía yo era el alma, la naturaleza viviente que expresaba su existencia. Pero lógicamente que es muy fácil tergiversar y malinterpretar la información cuando no sabemos qué se esconde detrás de esa especulación. ¿Y qué sucedió el séptimo día? Liberó su obra y observó todo lo que había creado. Como cuando eclosiona un forúnculo, hay la paz, el alivio. Así, él reposó y observó todo lo que había creado. Así. Si unimos las enseñanzas del Génesis con la física cuántica, y no es un absurdo ni una utopía, le quita un soporte místico a las religiones, pero le da una tremenda confianza, seguridad y claridad a la conciencia humana acerca de su origen. Aquí había culturas que diseñaban, describían al monovalente como un círculo dentro del cual pintaban un punto o una rayita, signo de la justicia, de la monovalencia divina. Y eran más atrevidos y decían, no, no es como el círculo, es más, y le pintaron rayitos hacia afuera para expresar que no estaba limitado aquí, sino que era simplemente una forma de simbolizarlo
pero que era mucho más grande que eso, y vinieron nuestros ancestros a exterminarlos porque que eran adoradores del sol. Absurdos que comete el hombre. Tenemos que corregir esos absurdos. Tenemos que reevaluar las interpretaciones. Pero salieron nuestros ancestros del vientre universal. Salieron almas, fueron almas puras, almas y el fondo del papel, impresionado valentemente, almas que vivían en perfecta armonía con todo lo creado, tenían un solo lenguaje, el lenguaje universal, el verbo universal, la vibración, la expresión divina es el verbo, pero que no es el verbo, la vibración, Dios. Hay que entender estas cosas, porque Dios no es energía. Si fuera energía, se pudiera registrar, y Él es irregistrable. Su naturaleza es indescriptible, supera la luz. No hay cómo describirlo, indescriptible, no se le puede dar nombre. Nuestros ancestros, aquellos que fueron creados por encima de todas las cosas, tenían autonomía de desplazarse por todo el universo. Y ahora pueden haber sucedido dos cosas que pueden haber generado tres situaciones. Una, nuestros ancestros evidentemente al mirar hacia atrás observaron el árbol de la vida, y del árbol de la vida pendía un elemento serpentinio que atrajo y fascinó poderosamente su atención. Y vencidos por la tentación, tomaron un fruto prohibido, y en ese momento cayeron y fueron arrojados a la tierra. Supongamos que aquellos primeros ancestros se fascinaron por algo que colgaba de aquí y dijeron: ve, ¿qué tal si nosotros ya estamos así? Y cogemos esta cosita de más y tenemos más, porque figúrate, aquí estamos sin allí, ¿no? Pero y si cogemos estas cosas que hay ahí y nos ingestamos de eso, pues vamos a ser más, vamos a ser superiores. Y no se dieron cuenta que al ingerir el fruto prohibido, ingestarse, empacharse, llenarse de aquel elemento, desequilibraron su armonía y en ese momento precipitaron su caída a la biosfera planetaria, tercer planeta, sistema solar, galaxia láctea. Un acontecimiento. Lo otro pudo ser que, como tenían libre desplazamiento por todo el universo, pasaron por aquí nuestros ancestros, les gustó, ven que tan chévere, ¿qué hay que hacer para quedarse aquí? Hombre, para quedarse aquí hay que tener ajustado al orden divino cada cosa en su sitio, vibrar a un rango vibracional determinado y permanecer aquí. Hoy en día, gracias a las investigaciones de la NASA, podemos saber por qué estamos aquí. Les dije que pudieron haber sucedido una de las dos cosas: o que pecaron, o que pasaron por aquí, o que hayan sucedido las dos cosas. Unos han pecado y otros han pasado por aquí a conciencia.
creando esas tres situaciones. Si nuestros ancestros, que estuvieron en una existencia bidimensional, antes de caer a la tridimensionalidad de la existencia, fabricándose un cuerpo físico, cuerpo, alma y espíritu, fondo de papel, se hubieran fascinado por los 34, 67, 72, 86, 91, 126 ciclos por segundo de Alfa Centauro, Orión, Lira, Zeta Reticuli, Pléyades, etc. Allá estuviéramos nosotros ahora. Allá hay vida. Están en otro rango modulatorio. A nosotros nos tocó estar aquí. Pero no significa que nuestra existencia esté condenada al lugar, a la cultura y a la civilización que aquí nuestros propios congéneres han creado, han armado. Nosotros tenemos que comprender nuestra libertad de decisión y podernos, como en las enseñanzas se dice, hijos míos, pecaste. Y ya que queréis estar allá y conquistad esos mundos, reinad, creced y multiplicaos. Cuando queráis retornar a mi reino, las puertas de mi reino siempre estarán abiertas a ustedes. Nosotros tenemos que actuar consciente y voluntariamente, liberándonos de los niveles frecuenciales que atormentan, rasgan, enferman, imposibilitan nuestra evolución y crecimiento. Solamente así podremos realmente disfrutar la existencia. Capítulo 10. Todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo físico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Segundo, cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Tercero, con una orden sagrada el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Jaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de eso porque vive en la ignorancia. Así, el poder de la madre salió de Jaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. El uno es a imagen y semejanza, de ahí viene la interpretación de que somos a imagen y semejanza del macrouniverso, como el uno, éramos monovalentes. La estructura de esa naturaleza álmica, psíquica, estaba ajustado a la justicia divina, a la justicia universal. No estaba desequilibrado en cuanto a rangos frecuenciales. Eso significa que estaba a imagen y semejanza, a la unicidad. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. El bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante.
pues los gobernantes tal vez podrían subyugar al cuerpo psíquico sensible una vez más. Un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla de luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. El ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. Y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Tomaron fuego, tierra y agua, y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario. Es la tentación de la que se habla, que no fueron capaces de sustraerse nuestros ancestros. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Así, Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso, dijeron: come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es venenoso, mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionada con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muertes, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son un cuento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que... El pensamiento posterior iluminado es la acción del macrouniverso generando las situaciones, los acontecimientos, es decir, es el árbol de la sabiduría, del conocimiento, es el pensamiento posterior, porque el que jamás tuvo principio y jamás tuvo fin, no tuvo inicio, estuvo ahí permanentemente, pero ya la fuente, lo que llaman el árbol de la vida, es decir, ya los efectos, las cosas creadas, ya es un acontecimiento posterior. Por eso es un pensamiento posterior, que se crea a través del pensamiento. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán
para que fuera mayor que la del primer gobernante. El primer gobernante, a su vez, quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó al olvido sobre Adán. Así que arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien, este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas, para que no puedan comprender ni discernir. Entonces el pensamiento posterior iluminado... Cuando el hombre está bajo los efectos de la fascinación, cuando está idiotizado o fanatizado por X o E, no tiene la capacidad de discernir, de razonar. Entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprehendido. Si bien la oscuridad la persiguió, no la aprendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura en forma de mujer, como el pensamiento posterior que había aparecido. Produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. No sucedió empero del modo que dijo Moisés, la costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado. Enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. Ahí está descrito en la forma realmente como aquel primer ser, un ancestro nuestro, porque pudo haber sucedido como les explicaba ayer las tres situaciones, es decir, una que accidentalmente hayan caído, es decir, por prepotencia, por orgullo, por vanidad, hayan caído sometidos por la tentación, se hayan impregnado de ese pensamiento posterior que produjo su caída, o que lo hicieron voluntariamente, queriendo estar ubicado en algún confín del universo, simplemente por lo que precisamente decía ahí, la sumisión, la incapacidad de reflexión, de decisión que el pensamiento posterior generó. Y el primer gobernante quería hacerlo libre y le hizo ver dónde estaba y le permitió el primer gobernante el yo propio real, es decir, la naturaleza, la conciencia, la voluntad autónoma, le creó una pareja, es decir, le creó una pareja. Adán se creó su pareja, no es como dijeron a nosotros que vuelve y armó un muñequito barro que con una costilla a Adán, a los hombres no le falta nada, ninguna parte. Hay que entender que la energía entra por el hemisferio izquierdo, sale por el hemisferio derecho, hay un flujo en este hemisferio de la dispersión que gira de izquierda a derecha. Entonces, al salir energía por nuestro hemisferio derecho, de la franja, tomó una franja de su naturaleza, franja lo confundieron con fragmento, costilla, etc. Tomó una franja de su naturaleza, es algo así como hacer así, ¿no? Y dividir. Cuando se divide un imán, automáticamente nuevamente se forman los dos polos, y entonces asimismo el primer gobernante le permitió, le creó su pareja, porque aquí todo era por pareja. Muchos de los primeros ancestros que vinieron aquí empezaron a jugar con su propia naturaleza. En el siguiente caso, no se trata precisamente de una acción voluntaria, pero el individuo manifiesta una verdadera experiencia
que pudiéramos llamar paranormal de transformación de su espectro energético debido a una influencia que ni siquiera en los centros de psiquiatría han logrado detectar. Nosotros hoy en día podemos aseverar de que es la infiltración de un rango vibracional que está afectando su campo energético y es lo que lo lleva a esa actitud y a esa transmutación. Observemos lo que aconteció en Estados Unidos, el reportaje de Encuentros. La historia comenzó cuando tenía 9 años de edad. Fue una tarde de verano muy calurosa. De pronto el aire enfrió. Hubo una terrible ráfaga de viento y me invadió una incontenible rabia. Mi padre y mi madre salieron a ver qué rayos estaba pasando. El poste de luz era bastante pesado. Estaba asegurado con concreto al suelo. Lo jalé y lo azoté contra el piso. ¿Por qué pude hacer eso? Mi padre y mi madre no podían saber por qué su niño de 9 años de pronto comenzó a actuar casi como un animal en el jardín. Bill Ramsey creyó que era un suceso aislado de su niñez. Creció, se casó y tuvo hijos. Pero entonces, el violento episodio de su niñez volvió a perseguir al adulto. Lo sobrecogía un extraño comportamiento animal, violencia que no podía controlar ni explicar. Al principio podía mantenerla en secreto, pero luego un día, Bill Ramsey golpeó a alguien en público, y el animal dentro de él ya no era secreto. Poco después, Ramsey atacó a una enfermera en el hospital de Southern. Solo tenía la sensación de que debía matar a alguien. Entonces, sin razón o advertencia, Bill Ramsey intentó matar a un oficial de policía. Lo encerraron y su vida se convirtió en una maraña de policías, psiquiatras y reporteros. Pensé que estaría en prisión por el resto de mi vida o en un hospital psiquiátrico. Pero era algo que yo sabía que no era mi culpa. El modesto hombre con el trágico secreto era famoso ahora como el hombre lobo de Southern en el mar. ¿Qué lo ocasionaba? Estaba a punto de... Tenía ganas de suicidarme. ¿Era Ramsey un criminal común? ¿Estaba enfermo mental? ¿O realmente era un hombre lobo poseído por lo que pensaban era un demonio? Hablaron con el inspector Tony Belfort, quien estaba ahí la noche que Ramsey trató de matar a un compañero policía. Lo que realmente vi esa noche... era algo que no podía entender. Todo lo que sé es que era algo que no había presenciado antes. No era un comportamiento natural. ¿Me comprende? Pues... sorprendentes y una expresión maniática. Es así como puedo describirlo. Lo peor fue lo que estaba diciendo y lo decía de un modo malévolo. Y cito del reporte que escribí poco después, decía: el demonio está dentro de mí. Cuando el demonio está dentro de mí, soy fuerte. Voy a matarte. Soy fuerte y vas a morir. Ramsey buscó la garganta del sargento. Fisher, desarmado, respondió con un fuerte rodillazo en la ingle. Como que hizo... y cayó al suelo. Después se levantó de nuevo y con más fuerza. Y cuando salí al patio vi a Terry Fisher en el piso, en esa posición, y a Billy Ramsey encima de él, con sus manos alrededor de su garganta. Mi interior decía: Terrence, esta vez no puedes hacer nada. Y cuando salían por... aquí. Es difícil poder visualizar una cabeza y un brazo saliendo por este lugar. Yo lo vi. 5 o 6 bomberos lo vieron. Los doctores y también unos 8 o 9 policías lo vieron. Y ninguno podía creer lo que estábamos viendo. Por fin Ramsey fue fuertemente sedado, enjabonado con jabón líquido y lo volvieron a meter por el hoyo. Muy asustado, el oficial Fisher renunció prematuramente. El inspector Belfort fue puesto en custodia del extraño comportamiento de Ramsey. Someto este informe a su consideración. Y para que se registre el hecho de que, en mi opinión, este hombre, de no ser controlado, terminará ocasionando lesiones severas o fatales a alguna persona. No se presentaron cargos criminales. En su lugar, Bill Ramsey fue confinado en un hospital mental. Parecía que tenía un problema mental. Creo que eso pensaban, pero no tenía otra respuesta. No podía decir, bueno, no es un problema mental porque normalmente esto no se hace. ¿Acaso esto es un comportamiento normal? Por supuesto que no lo era, era un problema mental. ¿A dónde más podrían enviarme? En los pictogramas egipcios, las figuras
con cabeza de lobo, de tigre, de león, de cuervo, etcétera. Es decir, toda una cantidad de combinaciones las más estrambóticas posibles, y se jugaba con la naturaleza. El espectro energético trataba de ajustarse, moldeándose una estructura corpórea que le permitiera ser superior a los demás, con todas las capacidades de ser independiente, autónomo. Yo quiero que entiendan, esto significará derrumbar totalmente la creencia de que nosotros venimos de una evolución biológica. No venimos de una evolución biológica, fuimos creados como seres superiores con plena autonomía sobre nuestra espectración o materialización del cuerpo denso. Esto así parece utópico, pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Lucian Gershon, él como investigador ha recorrido todo el mundo y testifica la capacidad que tiene el hombre, algo similar a lo que ustedes en las películas ven, Manimal, la transmutación, transformación total de su aspecto en esa parte. Eso lo hemos interpretado nosotros como un acto de brujería, de chamanismo, y parece que sí era cierto que ciertos conjuros, ciertas invocaciones, decreto, oración, secreto, o como se llame, lograban convertir a un príncipe en un sapo, en un venado, en una ranita, en un cuervo, etcétera, y lo encantaban. Para la mente no hay nada imposible. El límite es el infinito. Quisiera aprovechar para que oigan algunas otras maravillas de la mente. Ahora, Charlie. Quiero tener que verlo mientras hago esto. Miren esos alfas. Está realmente en onda. Todo está listo. Tome el control. ¿Todo está bien con ella? Sí. ¿Todos listos adentro? ¿Estamos todos listos? Corre la cinta. Está corriendo. Bien, prepárense todos. Adelante, Charlene. Trozos de madera. Me hubieran puesto algo más difícil. La temperatura sube. Alcanzó los 45 grados. Parece que están en un volcán. ¡La incendió! ¡Dios mío, lo hizo! ¡Y está todo en la cinta! Detente, solo detente. Detente. Mira. ¿Vieron cómo hierve el agua en esa tina? La temperatura es gradiente. Dios mío, ¿se registró todo en el audio? ¡Qué bueno! Dios mío, ¿vieron lo que hizo? ¿Vieron eso? ¡Santos cielos! ¿Hay alguien aquí que tenga alguna duda de que ella logró hacerlo? Ninguna. Estamos convencidos de que ella lo hizo. Sabía que algo así fue idea de esto. Esa charola realmente voló y ella la controló. Luego enfocó su poder sobre la tina y lo captamos. Todo lo tenemos en la cinta y es lo bastante bueno como para llegar.
Pero así como no concluyó la frase el investigador para saber qué hacían con esa confirmación piroquinestésica, callaron esa información y prefirieron hacer una película con la cual trataron de cubrir el evento que fue suficientemente ampliamente difundido en Estados Unidos. Observemos otra investigación que realizó el director Burt Lancaster en sus últimos años de existencia. La extensión del potencial humano de ampliar las áreas de la creatividad de las cuales somos capaces y que hasta ahora han sido relativamente inexploradas. Por ejemplo, cualquier experto en fotografía diría que hay muchas circunstancias que afectan a la película. La luz la afecta, el calor, la presión, sustancias químicas y radiación como los rayos X también la exponen. Los que hemos trabajado cerca de laboratorios fílmicos hemos oído historias de personas que empañan la película con su sola proximidad. Aparentemente ellos emiten una radiación desconocida que arruina la película y en vez de estudiarlo científicamente se les ha despedido. Esta situación es diferente con un joven japonés, quien parece tener control sobre su energía. Puede dirigirla y, lo que es más sorprendente, crear fotografías con ella. Su nombre es Masuaki Kyoto. Con él están el profesor Kiyauchi, un psíquico, y el señor Fukuda, fotógrafo experto. Ellos creen que Masuaki está creando energía de luz y que puede, de algún modo, proyectarla dentro de una caja de metal sellada. El profesor Kiyauchi construyó equipo para hacer esta prueba. La caja metálica sellada tiene 9 celdillas fotoeléctricas montadas en la tapa en la superficie interior. Un rollo de película puede insertarse dentro de la caja y luego cada uno puede sacarse individualmente, revelándose inmediata y automáticamente. El primer cuadro del rollo es usado para asegurarse de que la caja está cerrada apropiadamente y que la luz no vele la película. Masauki dice que necesita visualizar la imagen. Luego se concentra en la caja y deja que su energía aumente. Cuando llega el momento, de pronto deja escapar toda esa energía, pronunciando la palabra PAO. Cada celdilla fotoeléctrica sensible a la luz dentro de la caja está conectada a una pluma en esta grabadora gráfica de 9 canales. Tan pronto como Masauki crea luz dentro de la caja, la pluma muestra la posición y duración de la descarga de luz. Esto es verificado de nuevo cuando la película es sacada y revelada. Masauki puede crear rayas iguales en la película. Al principio del experimento le pidieron que emitiera una descarga de luz sobre el lado izquierdo de la fotografía y lo hizo. Esta es nuestra cámara y esta nuestra propia película. Nosotros lo trajimos aquí por primera vez. Estoy colocando el negativo. Quito la tirilla protectora y la cámara se la doy a Matsuaki. Los lentes están cubiertos. ¿Qué foto aparecerá aquí? La Torre de Tokio. La Torre de Tokio, muy bien. Veremos qué aparece aquí. En 30 segundos lo sabremos.
Yo creo que ayudé en algo. La Torre de Tokio. Aquí están viendo la Torre de Tokio. Una estructura prominente. Fue la Torre de Tokio lo que Masuaki proyectó para nosotros. Quisimos enseñárselas para que comparen. Al ver una fotografía damos por descontado el proceso que imprime la imagen en el papel. El sujeto fotografiado, a través del lente, proyecta una imagen en el negativo del cual será impresa la fotografía. Ahora piensen en crear tal fotografía sin tener cámara, sin usar obturador o lente, como Masuaki lo hizo en esta de la Torre de Tokio. Masuaki explica que es capaz de crear una imagen en el papel, simplemente pensando en la misma imagen, proyectando su pensamiento de lo que crea en la realidad de una impresión fotográfica. Si la mente puede hacer esto, ¿qué más se puede pedir? A quien trajimos de su país. Recientemente un reportero de un diario de Los Ángeles, Robert Todd, fue arrestado por la KGB en Moscú cuando recibía un memorándum de 25 páginas sobre parapsicología. Robert Todd fue liberado después de una protesta del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué puede haber de secreto en la parapsicología? Una historia de primera plana en un diario de Nueva York esa misma semana se refería al psíquico ruso quien aceptó haber hecho en secreto trabajos de parapsicología con propósitos militares y policíacos. Pudimos localizar al psíquico y hacer que viniera con nosotros para filmar. Nos vimos en Inglaterra, donde Alan Newman lo entrevistó. El científico soviético August Stern pasó 3 años en un laboratorio siberiano tratando de descubrir una base física para la energía psíquica. Doctor Stern, ¿cuál es la naturaleza de su trabajo? Era esencialmente buscar la descripción y nivel de la función cerebral. ¿Dónde lo hizo? El trabajo de investigación fue en la Academia de Ciencias, en una rama de la Academia de Siberia, al norte de una ciudad, al norte de la ciudad de Khabarovsk. ¿Es una ciudad de Siberia? Sí, ahí fue creada una ciudad científica. ¿Había mucha gente trabajando con usted en el laboratorio? Como 50. ¿Contaban con un alto presupuesto? Sí, el presupuesto era considerable. Yo diría que de varios millones de rublos. ¿Millones de rublos? Sí. ¿El laboratorio era visitado por la KGB? Creo que ellos lo controlan. ¿Fue creación de la KGB? Sí, pues no estaba relacionado a la comunidad científica central. Esta no era una organización científica donde la gente se pudiera comunicar y exponer los resultados. ¿Cuál era el propósito de la KGB? Obviamente el control. ¿Podría darnos un ejemplo de la clase de trabajo que hacía en el laboratorio? Pues el trabajo consistía en enviar señales telepáticas al sujeto y el objeto del experimento era dar órdenes a larga distancia. Digamos una orden hipnótica o solo simple órdenes, moviéndose o cambiando de posición. Y al mismo tiempo ser observado con la ayuda de la televisión y por eso los resultados son anotados. ¿Entonces eran experimentos de hipnosis? No era precisamente eso, pues no se trataba de actos hipnóticos, sino de control de las masas. Quiere decir, por ejemplo, que se podrían dar instrucciones de cómo abrir una carta o... Se le podían dar toda clase de instrucciones, es más, alguna que fuera contradictoria a la persona. Era como si se violara sus derechos a la libertad. ¿Asegura que es posible dar órdenes contrarias a la voluntad?
Sí, por supuesto, para servir el propósito principal, pues la influencia alcanzaba al máximo. Entonces, ¿el propósito de tales experimentos era que fueran utilizados por los militares? Sí, así era, y supongo que es la razón por la que ahora hablamos aquí. Doctor Stern, ¿por qué abandonó Rusia? No quise participar en ese proceso. Prefiero ser libre, como ahora. Muy interesante. Y ahora, díganos, ¿qué va a tratar de hacer en la otra habitación? Este fenómeno es, voy a tratar de explicárselo, se definiría como muerte parcial. Dejaremos el tema de la muerte para el próximo audiovisual. Por ahora, veamos algunas aclaraciones que podamos dar sobre los fenómenos que vimos, como es el caso de la niña que generó la piroquinesis y la película que se realizó sobre ese evento, porque apareció un aviso en el New York Times que indujo a los forjadores o manipuladores de la información a generar la película para acallar un poco la difusión de la noticia de que existía una persona con tales aptitudes. ¿Hasta cuándo seguirá la Inquisición? ¿Hasta cuándo permitiremos que siga la ignorancia en un tema tan importante como es la ciencia psicobioenergética? Es importante que nuestros hijos tengan la capacidad de conocer sus potenciales. Es lamentable cómo en Latinoamérica se adolece de centros de investigación sobre esa área cuando en otros países se investiga abierta o secretamente, pero se hace, y todo promovido por el Estado o por instituciones de alto mando o de injerencia en el desarrollo de un pueblo. Esperamos que muy pronto podamos contar en los diferentes países de Latinoamérica con verdaderos centros de investigación en la ciencia psicobioenergética. En nuestro próximo audiovisual veremos más temas interesantes. Los invitamos a verlo. Si vamos a trabajar sobre la vida del ser humano, lo básico era ubicar, es decir, darle respuesta a estas 5 preguntas que yo los llamo forjadores de la historia, que son las grandes inquietudes de todas las civilizaciones y de todas las culturas que sus historias registran. Siempre ha sido los grandes enigmas los que han movido a la acción a esa civilización. ¿Quiénes somos? Existimos, somos seres. No podemos decir que somos seres humanos, gentiles, terrícolas, etcétera, porque eso sería limitar nuestra naturaleza a determinadas situaciones y circunstancias que contradiría la libertad que tenemos. Somos seres. Somos seres universales, pero somos realmente seres universales. Nuestra existencia, así debemos ir grabando en nuestra conciencia, en los diferentes comandantes de nuestra existencia, las bodegas de nuestros niveles de conciencia, ya vamos a hablar de eso, de que nuestra existencia puede transcurrir en cualquier sitio del universo, bajo cualquier circunstancia, dentro de cualquier cultura o civilización. ¿De dónde venimos? Somos criaturas divinas, es decir, somos creaciones mismas del Creador universal. Salimos de la fuente universal de todas las cosas creadas. No venimos de una evolución biológica, ni nunca se inició en un momento dado la existencia de la vida. La vida como vida siempre ha existido en el universo y la vida continuará hasta la eternidad.
vamos hacia la eternidad, hacia el infinito, nuestra existencia no tiene fin si la sabemos cuidar. Por eso existimos, porque la conjugación de todos esos niveles vibracionales genera esa acción vital. Vida significa que tenemos la capacidad de asimilar, recibir, percibir, la capacidad de generar, la capacidad de defensa y la capacidad de multiplicación. Cuando nos parte, como se parte un imán, generamos un nuevo imán. Eso sucede. Nosotros actuamos exactamente de la misma manera. ¿Para qué existimos? Para crecer. No empequeñecernos, sino crecer, multiplicarnos y reinar sobre todo lo creado. Fuimos creados sobre todas las cosas creadas, no hay nada por encima de nosotros. Nada superior a usted hay creado en el universo. Nada. No existe nada superior a usted. Dios, o eso que llamamos Dios, por nuestros conceptos divinos, no es una cosa creada, así que no está por encima de nosotros, porque jamás ha tenido principio y jamás tendrá fin. ¿Están entendiendo? Como criaturas somos los seres superiores del universo. Estimado televideo-audiente, donde quiera que estés, queremos felicitarte por el gran compromiso que has hecho para poder estar disfrutando de este documental que te hemos ofrecido en el día de hoy. En ese primer documental habrás apreciado que nuestras interpretaciones de la existencia cambian totalmente de cualquier concepto e ideología que hasta el momento se haya difundido. Esperamos que sepas evaluar su contenido y capitalices y saques de ella lo que para ti sea provechoso. En el próximo documental verás más información útil para tu evolución y crecimiento. Esperamos que todos aquellos que hayan podido ver nuestro documental puedan disfrutarlo y compartirlo con todos sus congéneres. Cualquier información estaremos a disposición de todos ustedes en los teléfonos y direcciones que aparecen al pie de las caseteras. Estimado televideo-audiente, para terminar esta primera parte, te deseamos que pases una vida llena de riqueza, salud, triunfo y felicidad hasta la eternidad.